Santo Espíritu de Dios, solo soy tu depósito. Lléname para poder dar, y para los que van a escuchar también puedan dar. Que sea tu palabra, que sea tu mensaje. Solo somos instrumento en tus manos. Úsanos con poder de lo alto. Dirige cada porción de la Escritura que leamos, Señor, para que todos podamos seguir edificados, Padre Santo. En tus manos nos encomendamos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Hermanos, regresamos a Juan. Me gusta Juan, se lo he dicho, porque es el fiel expositor de Jesús en su deidad. Juan nos muestra a Jesús como Dios también, la deidad de Dios. Hoy el mensaje se titula La luz del mundo y está en el pasaje donde tuvimos la lectura devocional. Juan, capítulo 8, versículo del 12 al 19, donde vuelvo a leerlo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, y tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. El Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí no me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Hermanos, y el énfasis de este mensaje es: Jesús es la luz del mundo. Y vamos a estar viendo a través de 3 puntos. En la luz verdadera hay vida. Un segundo punto: en la oscuridad del mundo hay dudas. Y un tercer punto: en la luz verdadera hay respuestas. Vivimos en un mundo que cada día se está oscureciendo más por la presencia del pecado en él. Si miramos a nuestro alrededor, es mayoría de personas que andan desorientados, personas que andan confundidos, personas que van con la corriente del mundo y van en una dirección siempre contraria a donde está la luz verdadera. Las tinieblas se apoderan cada vez más de sus vidas, y no es que pierdan la visión física, sino es que pierden la visión espiritual, a lo que llamamos ceguera espiritual. Dios se estaba manifestando delante de este grupo de fariseos en aquellos momentos, diciéndoles que era la luz. Jesús les decía que Él era la luz del mundo, y ellos no le reconocían porque pensaban de una manera muy carnal. No estaban viendo desde el punto de vista espiritual la gloria del reino de Dios que estaba delante de ellos. Paradójicamente, ellos se hacían preguntas, y cuando Jesús les respondía de una manera clara y precisa, no le podían entender porque estaban ausentes de la verdad. La luz de vida, que era el Señor Jesús, no le alumbraba las tinieblas espirituales a ellos. Podían conocer mucho de leyes, podían tener mucha ritualística, podían ser muy formalistas en todo, pero les faltaba comprender la verdad, y la verdad estaba delante de ellos. Ya Jesús, como habíamos visto, se le había manifestado a ellos como el agua de vida. El mensaje pasado vimos que Jesús se le había manifestado a ellos como el pan de vida, y ahora Jesús se le está presentando a ellos como la luz de vida. Y vamos al primer punto: en la luz verdadera hay vida. Versículo número 12, vuelvo a leerlo. Otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y vamos a entender un poco el contexto en que se desarrolla esto para poder entender el texto.
Se estaba celebrando aquí en este momento en que Jesús estaba hablando una de las 3 grandes fiestas que celebraban los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Existía la fiesta de Pentecostés, existía la Pascua, y aquí se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días se celebraba esta fiesta, y ya Jesús le había dicho que Él era el agua de vida. Jesús había dicho que Él era el pan de vida, y una de las prácticas que se hacía en esta fiesta es que se derramaba agua por el día. Ellos estaban bien familiarizados con lo que Jesús le venía diciendo, y en las noches se encendían muchos faroles, y se encendían 4 candelabros grandes que apuntaban hacia el cielo, donde existía allí un gran resplandor. Los líderes más prominentes de aquellos tiempos encendían antorchas y cantaban y alababan del lado de las luces con las antorchas. También se dice que a veces hasta lanzaban allí al lado de aquella antorcha. La idea era que la luz fuera resplandeciente y que hubiera una gran claridad. Esta fiesta de los tabernáculos era en conmemoración a la columna de fuego por la cual Dios guió al pueblo de Israel durante el desierto, y ellos la celebraban. Estaba allí Jesús en medio de esta ceremonia, de este ritual, y es cuando, enfocados en aquellas luces perecederas, Jesús, la luz de vida eterna, aquella luz que no tiene principio ni tiene final, que es el Señor Jesús, les decía a ellos en medio de aquella claridad que Él es la luz de vida. Perfecto el contexto para que el Señor Jesús se manifestara a ellos, totalmente entendibles. Pero desgraciadamente aquellos fariseos tenían ceguera espiritual y no entendían al Señor Jesús. Esta práctica, al igual que en el desierto, aquella presencia divina de Dios en aquella columna de humo estaba allí. El mismo Señor Jesús dentro de ellos, manifestándose como la luz de vida. Y al decir Jesús que Él era la luz de vida, también estaba diciendo algo que a ellos les irritaba. Les estaba diciendo que también Él era Dios. A medida que hemos venido tratando con esta serie de mensajes del ministerio público del Señor Jesús a través del Evangelio de Juan, la presencia divina, la Trinidad divina está presente en Jesús. La unión hipostática está presente en el Señor Jesús. 2 maravillosas esencias, 2 maravillosas naturalezas, 100% definida, 100% humana, 100% divina. Y aquella luz del mundo, dice el versículo 12, que Jesús le dice en su propia palabra: yo soy la luz del mundo. Vuelvo a clamar a su mente y a decirles a ustedes, ubíquense en aquel momento. Una noche Jesús está en el atrio hablando y está lleno de luces, una gran celebración allí. Y el Señor Jesús dice: yo soy, versículo 12, la luz del mundo. Y aquellos fariseos no entendieron. A pesar de que conocían la verdad de que el ungido de Dios, el Mesías, vendría y que haría todo lo que el Señor Jesús hizo en aquel momento, no le entendieron porque les miraba de una manera carnal. Pero para nosotros hoy, que no tenemos esa mente, y para ti, mi querido hermano y amigo, que nos estás viendo por el internet, nosotros hoy, esas palabras que parecen tan sencillas del Señor Jesús cuando dice: yo soy la luz del mundo, significa mucho. Significa que Él es la luz de la verdad para un mundo que vive en mentira. Jesús era la luz que aclaraba todo lo incierto de aquel momento. Jesús estaba diciendo que Él es la luz de la santidad y el perdón para un mundo oscuro esclavizado por el pecado. Estaba trayendo luz de vida eterna para aquellos que vivían desorientados, a pesar de que decían conocer la ley y a pesar de que se mofaban de las prácticas exactas de la ritualística. Aquellos fariseos los ponían en práctica, pero les faltaba la luz que le iluminara en su corazón. El Señor Jesús les estaba diciendo
que era la luz de gozo y felicidad para un mundo que se encontraba en total sufrimiento. Estaba el gozo permanente delante de ellos, no la felicidad transitoria, aquella luz de vida eterna que no se apagaba, aquellos mechones, aquellos candelabros, aquellos 4 candelabros, aquellos faroles que ellos encendían, simulando la luz que los guiaba por el desierto. La misma presencia del Señor estaba delante de ellos y le ofrecía la claridad, el gozo, la paz, la tranquilidad para un mundo que necesitaba la luz de vida. Le estaba diciendo que Él era la luz de paz para un mundo en total desacuerdo. Hoy hay desacuerdo entre familias, entre hermanos, entre padres, entre hijos, entre naciones. Hay rivalidades aún dentro de una misma congregación donde supuestamente el mismo Dios y el mismo objetivo reina en nuestros corazones. La paz verdadera, no la paz ficticia. En los tratados mundiales de paz todos han fracasado. El más cerca que tuvimos fue con el presidente Trump, que quiso traer la paz a nivel mundial, pero no puede. Ni aún aquel que se va a levantar y va a traer una falsa paz en el futuro va a lograr tener la paz eterna que va a tener el Señor en su reino eterno, el Señor Jesús. Estaba diciendo que Él es la luz del consuelo para un mundo oscuro que cada vez se deteriora más. Este es un mundo que se va deteriorando día tras día. Este es un mundo que el mañana no va a ser mucho mejor que el hoy. Es un mundo que se rige por leyes físicas. Dios lo hizo con mucha sabiduría. Y si aplicamos la ley de la entropía, está diciendo que todos los sistemas tienden a estar en desorden y a degradarse. Mañana el mundo va a estar en condiciones más degradables que lo que está hoy. Solamente esta luz de vida que estaba hablándoles a ellos podrá traer la restauración final y nos podamos levantar junto con esta luz para reinar en un lugar preparado por Él, donde allí sí habrá paz y consuelo. Estaba diciendo el Señor Jesús que Él era la esperanza futura para un mundo donde el futuro eminente es la muerte. La luz de vida les estaba anunciando que habría eternidad para un mundo producto del pecado. El resultado final es la muerte. Les estaba diciendo, les estaba iluminando a través de sus palabras para que abrieran sus ojos y comprendiera cuál era el mensaje que les estaba dando el Señor Jesús. Con aquellas palabras les estaba diciendo que no se fijaran en aquellas luces temporales que se iban a apagar en un momento determinado, sino que se fijaran en la luz que nunca se apaga y que recibieran y siguieran aquella luz confiable que nunca iba a dejar de producir la luz brillante de salvación que tanto necesitaban ellos y que necesitamos nosotros. Hoy no hay mucha diferencia. El mundo no está muy diferente a la posición de aquellos fariseos que no entendían las palabras del Señor Jesús en aquel momento. El versículo 12 dice, el que sigue a Jesús, continúa diciendo el versículo 12, no andará en las tinieblas, yo le agrego, en las tinieblas del pecado, sino que tendrá la luz de vida, una luz de vida que produce espiritualidad, que produce vida espiritual, está diciendo el Señor Jesús. Como dice Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz como está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren cuánta profundidad, y si aceptaban aquella luz, si aceptamos nosotros, y tú, hermano, amigo que me ves por el internet, si aceptamos esa luz de vida verdadera, miren qué maravilloso, vamos a tener comunión, una comunión clara, visible, a través de esta luz. Y que dice que la sangre de esta luz de Jesús, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que necesitamos, que sea alejado de nosotros la oscuridad del pecado, para comenzar a ver la luz del reino eterno de Dios. Seguir a Jesucristo no es difícil.
es buscar la luz verdadera, es vivir en la orientación, es vivir con un propósito y seguro de a dónde vamos y con quién vamos. Seguir a Jesús es fácil. Cuando estamos en una habitación oscura o cuando estamos en la noche y prendemos una luz, nos orientamos. La luz de vida, que es el Señor Jesús, nos orienta en la habitación, en el patio, en el camino, donde quiera que estemos. La luz de vida nos está orientando. ¿A dónde? A una ciudad que nos iluminará la gloria, el resplandor de Dios por toda una eternidad. Dice el versículo 13: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Nos da la intención, y veo con claridad que seguían mirando de manera carnal humanamente. Ellos querían aplicar la ley del legalismo que estaba vigente en aquellos momentos. Decía que cuando se postulaba algo, tenían que tener 2 o 3 testigos para que confirmara que era veraz, que había veracidad, que era real lo que se estaba diciendo. Y es por eso que ellos le dicen al Señor a Jesús así: tú mismo lo estás diciendo, tu testimonio no es verdadero, porque Jesús hablaba de sí mismo y no tenía testigos que le afirmaran aquello que él estaba diciendo. Pero se estaban equivocando una vez más. Y nosotros sabemos que habían suficientes testigos. Ellos en su necia mente y en su empobrecido razonamiento también sabían que habían suficientes testigos. Dios desde el cielo, en una voz audible, era testigo de que Jesús era la luz del mundo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las obras, los milagros que hizo el Señor Jesús eran testigos de que eran sobrenatural y que era el Dios verdadero. Juan el Bautista era testigo de que era la luz verdadera. La mujer samaritana era testigo de que era la luz verdadera. Los cojos, los mudos, los ciegos, los sordos, los leprosos, los endemoniados, todos los que fueron sanados por el Señor Jesús y que ellos lo sabían, eran testigos de que Jesús era la luz verdadera. La Escritura era testigo de que Jesús era la luz verdadera. Muchísimos eran los testigos que acompañaban la verdad que el Señor Jesús les estaba diciendo, pero ellos no le entendieron. Dice el punto número 2: en la oscuridad del mundo hay dudas. Ellos buscaron en las leyes del mundo, ellos buscaron en la apreciación personal, pero no pudieron ir más allá y mirar con mente espiritual. Y es por eso, como le leí en el versículo 13, que no creyeron en la verdad que el Señor Jesús por sí mismo les estaba diciendo. Pero Jesús les había prometido en Juan capítulo 7, versículo 17, que si buscaban con sinceridad aquella verdad, verían aquella luz de vida y saldrían de la ignorancia. La luz de vida, como vamos a ver en el próximo punto, tiene respuestas y no deja dudas. Dice el versículo 17, Juan capítulo 7, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si ellos conocieran a Dios como decían que lo conocían, pues entonces darían cuenta que Jesús hablaba de parte de Dios. Como les dije desde el principio, la deidad divina ha estado manifiesto desde que Juan comenzó a escribir, inspirado por Dios, su capítulo. Y en la luz verdadera hay respuestas. Punto número 3, versículos del 14 al 19. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo,
sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. A Jesús no se le podía aplicar los términos de la ley del hombre. Jesús era el dador de aquella ley. Jesús era quien le había dado a ellos aquella ley, por lo tanto no se le podía aplicar la ley. Y es por eso que podemos entender que en Jesús está la verdad absoluta. Dice el versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Recordemos, les repito, la exigencia de la ley legal que existía allí en el Nuevo Testamento era que 2 o 3 testigos tenían que confirmar que aquello era verdad. Pero esta ley no la aplicaba en el Señor Jesús. Jesús les está diciendo, no aplica en mí, en el dador de esa ley, lo que ustedes están diciendo. Pero para que no le quedaran dudas a ellos, para que en su mente pudieran entender que sí podía aplicar testigos, el Señor Jesús le da 3 evidencias que respaldan la veracidad de lo que Él les estaba diciendo. Ahora, pero 3 evidencias que a ellos les airaban, y Jesús se la vuelve a repetir. Ellos se molestaban porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Eso de que Él era el Hijo de Dios, a ellos no le caía muy bien. Recordemos que ellos trataron de matarlo, lo buscaban y lo perseguían. Les voy a leer el versículo, porque ellos les molestaba no solo que el Señor violara el sábado, el día de reposo, sino que dijera que Él era el Hijo de Dios. Y la primera evidencia era su origen y su destino divino. Y hay 2 cosas que no podemos pasar por alto en este versículo 14. Dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, les está diciendo el Señor Jesús. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Siempre el Señor Jesús manifestó su origen divino. Juan, capítulo 16, versículo 28, dijo Jesús, salí del Padre y al mundo he venido al mundo. Y otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Siempre el Señor Jesús fue bien claro de dónde vino y a dónde va a regresar. Y la misión, el corazón de la misión del Señor Jesús, se los estaba transmitiendo con mucha claridad a aquellos fariseos que no querían entender. Estaba delante de la luz de vida, una luz que daba vida eterna. Dice el versículo 15, vosotros juzgáis según la carne. Con estas palabras el Señor Jesús le desnudaba toda su ignorancia. ¿Por qué? Porque los hombres pecadores de un mundo caído como este no pueden juzgar a un Dios santo, no pueden juzgar al Señor Jesús, primero porque no entendían las cosas celestiales. Con claridad el Señor Jesús se los estaba diciendo. Y si no entendían las cosas celestiales, ¿cómo vas a juzgar algo con lo cual tú no lo entiendes? No se puede aplicar la ley. Dice el Señor Jesús, yo no juzgo a nadie. Y podríamos entender aquí 2 cosas maravillosas cuando el Señor le dice esto. Yo no juzgo a nadie, y continúa diciendo el versículo, según la carne. Según la carne, porque ellos estaban haciendo un juicio muy superficial y muy externo, con apariencias visibles, pero no entendían la raíz, el corazón de lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, superficial y externamente podían cometer errores, y Jesús le dice, yo de esa manera que ustedes lo están haciendo, yo no los juzgo a ustedes según la carne. O también el Señor, como dice Juan capítulo 3 versículo 17, les estaba queriendo decir que Él no había venido a juzgar a nadie en ese momento. Dice Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Esa era la visión, el centro de la misión del Señor Jesús. No vino a condenar en aquel momento al mundo, sino que el mundo reconociera la luz de vida que estaba delante de ellos, el pan de vida, el agua de vida, el ungido, el Salvador, y que tuvieran salvación, como están diciendo aquí. La segunda evidencia, el respaldo por parte del Padre de su autoridad divina. Dice el versículo 16: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre, yo y el que me envió, el Padre. Y esta era la afirmación que más les molestaba a ellos. Esta era la afirmación que más les molestaba. Recordemos, les dije que le iba a leer cuando estudiamos el capítulo 5, el versículo 18. Los judíos aún procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto les molestaba a ellos, y Jesús les estaba diciendo que Él daba esta afirmación de que era la luz del mundo, y el Padre le respaldaba. Dos grandes afirmaciones vimos ahorita al principio. Primero, la voz audible del Padre, en mi Hijo amado. Y segundo, las Escrituras eran dos testigos superior a cualquier testigo humano. Y esto le respaldaba al Señor Jesús al decir que Él venía de parte del Padre. Y la tercera evidencia es la perfecta comunión divina con su Padre. No hacía falta más testigos. Después que el Señor Jesús hizo la maravillosa declaración del versículo 18, no hacía falta citar más testigos humanos. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Los dos testigos superiores, el Padre y el Hijo, la deidad divina. ¿Quién puede rebatir una afirmación que Dios haya dicho, diga, o que el Hijo diga, estuviera diciendo en aquel momento? Nadie. Eran los dos grandes testigos. Lo respaldaba el mismo apóstol Juan. Dijo, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Él era la verdad, Él era el camino, Él era la vida, Él era la luz que les iluminaría, que les sacaría de la oscuridad del pecado. Pero ni aún aquellas pruebas verdaderas como esta entendieron los fariseos, y continuaban pensando de manera muy humana. Dice el versículo 19, la primera parte. Mira lo que ellos dijeron: ¿dónde está tu Padre? Ya Jesús le dice: mi Padre da testimonio de mí. Él había dicho que el Padre era Dios, y ellos todavía y no había tanta ingenuidad. Había un propósito detrás de esto. Y podemos imaginar, yo lo imagino muy bien, que esta pregunta ellos estaban tratando de que Jesús reconociera de que era hijo de José. Ya José en estos momentos debería haber estado muerto. A estas alturas del ministerio del Señor Jesús, la Biblia no lo menciona más, José debería de haber estado muerto. Pero si el Señor Jesús le mostraba o le decía que su padre adoptivo, quien lo crió, su padre de crianza, era José, ellos estaban, pues entonces, teniendo el argumento que necesitaban. Este es hijo de un hombre y no es el hijo del Dios Altísimo. Pero no fue así. Jesús no podía mentir, Jesús nunca mintió. Por lo tanto, Jesús mantuvo siempre con mucha firmeza que Él es el Hijo de Dios. Lo que hacía era por aprobación divina del Padre. La segunda parte del versículo 19, la respuesta del Señor Jesús fue directa a su mente y a sus corazones. Ni a mí me conocéis. Y ojalá que el Señor Jesús nunca nos diga esto a ninguno de nosotros, ni a ti, querido hermano o amigo que nos estás viendo. Ojalá que esta luz de vida, que es el Señor Jesús, nunca te diga que tú no le conoces. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y me viene a la boca siempre el versículo del Señor Jesús
que dice que a los tibios los va a vomitar de su boca. Yo le podría llamar a los cristianos que viven en la sombra, en la zona gris. Vamos a mirar, el gris es la combinación del color blanco con el negro. Vamos a poner a ilustración del negro como el mundo, la oscuridad del mundo, y vamos a poner el blanco como la luz de vida que es el Señor Jesús. El gris tiene la mitad del color blanco y tiene la mitad del color negro. Esa es la combinación del prisma del color gris. Hay cristianos que hoy viven con la mitad, 50% de Dios y 50% del mundo. Estos son los que están tibios. Estos son los que el Señor le va a decir: yo no te conozco, yo te voy a vomitar de mi boca. El Señor Jesús les estaba llamando a la brillantez divina, les estaba llamando a la luz verdadera. Nosotros, los hijos de Dios, recibimos la gloria del Señor Jesús, una gloria que reflectamos a los demás, una gloria que cuando el mundo oscuro nos ve a nosotros, ve la gloria del reino de Dios en nuestras vidas. No podemos vivir en las áreas grises, no podemos vivir teniendo una parte del mundo y una parte del reino de los cielos. Cuando llegue el momento, el Señor Jesús nos va a decir: apártate de mí, impostor, yo no te conozco. Yo les recomiendo que vivamos en la luz del reino de los cielos, que busquemos al Señor Jesús 24/7, que busquemos la orientación de esta luz divina, que busquemos la claridad del reino de los cielos y que también resplandezcamos a este mundo con la brillantez de la luz divina que el Señor Jesús impregna en nosotros. Somos los llamados por el Señor a marcar la diferencia de un mundo que el reloj le ha puesto fin, el reloj de Dios le ha puesto fin a este mundo. ¿Cuándo se va a acabar? No sabemos, solo Dios lo va a saber. Pero mientras que tengamos una oportunidad, seamos reflectores de la luz de vida. Quienes rechazan al Hijo, rechazan al Padre. Dice Juan, capítulo 1, versículo 18: a Dios nadie le dio jamás, al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquellos fariseos no conocían al Padre. Aquellos fariseos no reconocieron al Hijo. Aquellos fariseos continuaron viviendo en la oscuridad del mundo. No seamos como ellos. Nunca olvidemos que Jesús es la luz de este mundo, la luz que nos saca de la oscuridad del pecado. A ti, mi querido hermano o hermana que estás aquí, a ti, querido hermano o hermana que me estás viendo, o amigo que me estás viendo por internet, el llamado es de parte de la luz verdadera. El Señor Jesús les está llamando a cada uno a que abandonen la ceguera espiritual y le busquen para que formen parte de un reino glorioso, de un reino de luz, donde no habrá sol, no habrá luna, ni habrá estrellas. El resplandor de la gloria de Dios iluminará la nueva Jerusalén. No necesitaremos un astro creado. La fuente de luz gloriosa estará en nuestra vida por toda una eternidad. No desprecies la invitación del Señor Jesús. Que Dios le bendiga.